cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre de verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hola, nos alegra que nos acompañes el día de hoy a una transmisión más de la Iglesia Cristiana del Sur de Monterrey, que hemos estado haciendo desde hace 3 meses y medio o un poco más, debido a la contingencia que nuestro país y el mundo entero está atravesando. Sin embargo, eso no nos limita para escuchar la palabra de Dios y tener este tiempo que es como un punto de partida para verdaderamente entre semana adorar a Dios en todo lo que hacemos. El Salmo 95, 1 y 3 dice: Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca nuestra salvación, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Los invito a que nos unamos a todo el pueblo de Dios que hoy lo adora, a que juntos adoremos como la gran familia en todo el mundo. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad.
derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es.
ya salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. El día de hoy voy a concluir estas reflexiones basadas en el libro de Apocalipsis. En realidad no es un final o una conclusión como en las series de televisión o en las telenovelas. Más bien es la última reflexión en este libro que vamos a llevar, porque quisiera dar lugar a otras reflexiones bíblicas. Y como introducción a esta última reflexión, quiero invitarte a que veas este fragmento de un video de no más de 3 minutos que explica el libro de Apocalipsis. Este video lo tomé del canal de YouTube del Ministerio Bible Project en español. Detente un momento, menos de 3 minutos para ver esta pequeña explicación. Cualquiera que sea la postura que tomes, el punto principal es claro. Cuando Jesús regrese como rey, Él lidiará con el mal para siempre y reivindicará a aquellos que han sido fieles a Él. El libro concluye con una visión final del matrimonio del cielo y la tierra. Un ángel le muestra a Juan una hermosa novia que simboliza la nueva creación que ha venido a unirse para siempre con Dios y con su pueblo del pacto. Dios anuncia que Él viene a vivir con la humanidad para siempre y que Él está haciendo todas las cosas nuevas. Esta visión de Juan es un caleidoscopio de las promesas en el Antiguo Testamento. Este lugar es un cielo nuevo y una tierra nueva, una creación restaurada que ha sido sanada del dolor y la maldad de la historia humana. También es un nuevo jardín del Edén, el paraíso de vida eterna con Dios. Pero no es simplemente un regreso al jardín, es un paso adelante hacia una nueva Jerusalén, una gran ciudad donde las culturas humanas en toda su diversidad trabajan juntas en paz y armonía delante de Dios. Y en el giro más sorprendente de todos, en la nueva creación, no hay edificio dedicado a ser templo, porque la presencia de Dios y el Cordero que alguna vez estuvieron limitadas al templo, ahora llenan cada centímetro del nuevo mundo. Y allí hay una nueva humanidad cumpliendo el llamado que se les dio a los primeros humanos en la primera página de la Biblia. Reinar como imagen de Dios, colaborar con Dios en dirigir su creación hacia un territorio nuevo e inexplorado. Y así termina el Apocalipsis de Juan y la épica narrativa de toda la Biblia. Juan no escribió este libro como un código secreto para que descifres los tiempos del regreso de Jesús. Es una visión simbólica que produjo un reto y trajo esperanza a las 7 iglesias del primer siglo y después de ellas a cada generación de cristianos. Nos revela el patrón de la historia y la promesa de Dios en el sentido de que todo reino humano eventualmente se convierte en Babilonia y debe ser resistido en el poder del Cordero inmolado. Pero hay una promesa. Jesús, quien amó y murió por este mundo, no dejará que Babilonia esté fuera de control. Él regresará a quitar el mal de su mundo bueno y hará nuevas todas las cosas. Y esta es una promesa que debe motivar a cada generación del pueblo de Dios a ser fieles hasta que el Rey regrese. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis. Mi oración es que cuando tú tomes la Biblia y leas los 22 capítulos de Apocalipsis, en realidad lo hagas con un sentido de esperanza, un sentido de gozo, que te sientas de verdad fortalecido, que te sientas alentado, porque lo que vas a encontrar en Apocalipsis es como una mirada, una vista panorámica de la victoria de este Dios vivo y verdadero. Y si tú eres creyente verdadero, si tú eres fiel seguidor
al Cordero y a su Evangelio. El miedo, la desesperación, la angustia no deberían gobernarte por siempre, no deberían invadir tu corazón, no pueden gobernarte. ¿Por qué? Porque tu Rey vive, el Cordero vive, mi Rey vive por los siglos de los siglos. Y al ver en Apocalipsis este panorama de la victoria del Cordero, los detalles dejan de ser relevantes, porque esta vista panorámica del triunfo de Dios y su pueblo son suficientes y son determinantes para todos los creyentes y de todas las épocas. Eso es lo que dice Apocalipsis 17:14. Escucha, Apocalipsis 17:14. Le harán la guerra al Cordero, pero, glorioso pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. La victoria, este triunfo, es muy claro en el libro, no está escondido. Es algo que podemos llegar a entender y podemos también llegar a tener la seguridad de que hay un ganador, de que el Cordero es el vencedor. Por eso encontramos canciones que elogian al Cordero, gritos de júbilo, gritos de gozo que rinden sus vidas, sus riquezas al trono de Dios. Y esto debe ser alentador para nosotros. Ya saber el final debe ser tan alentador en medio de situaciones como estas y cualquier otra. Cada vez que lees una sección de Apocalipsis, terminas con esperanza, porque en cada capítulo se anuncia esta victoria del gran Rey sobre toda la maldad. Es cierto, también en cada uno de los ciclos o de las visiones que hemos mencionado varias veces, también encontramos algo: juicios de Dios. Estos juicios en realidad son llamados al arrepentimiento. Están desde el capítulo 4 hasta el capítulo 21. ¿Te das cuenta de eso? Juan le dedica varios capítulos para invitar, para exhortar, para llamar al arrepentimiento a todos. Y además, estos juicios apuntan a un gran día del juicio final, donde todos, sin excepción, Dios llamará a todos los habitantes de la tierra a darle cuenta. Y solamente aquellos que fueron fieles, rindieron sus vidas al Cordero, reinarán con Él por siempre y para siempre. Sin embargo, entre tanto, mientras la segunda venida de Cristo no ocurra, estos verdaderos creyentes, tú y yo, si lo somos, vamos a ser atraídos por Satanás y sus aliados. Esa es la verdadera lucha, la verdadera guerra que estamos enfrentando. Sin embargo, el Espíritu Santo, con poder, hará que podamos resistir, nos va a capacitar para resistir las artimañas del diablo y poder regresar nuestra mirada al Cordero de Dios. En cambio, no es así con los rebeldes. Ellos no se van a arrepentir. El capítulo 9 de Apocalipsis nos muestra que ellos no se arrepentirán. ¿Quiénes son los rebeldes? Bueno, podrían ser personas muy espirituales, quizá podrían ser personas muy religiosas que asisten a una iglesia o algún lugar para reflejar su espiritualidad. Podrían ser también personas buenas moralmente,
En fin, los rebeldes son todos aquellos que rechazan al Cordero como Rey de sus vidas. Y pueden venir plagas, puede venir los monstruos que se dicen en Apocalipsis, la bestia, el anticristo, infundiendo miedo, y los rebeldes no se arrepentirán. Apocalipsis 22:11 dice: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Todo esto no es más que el conflicto entre Dios y Satanás, entre Dios, su pueblo, Satanás y sus aliados. Y quiero mencionar 3 cosas respecto a este conflicto. Uno, no es un conflicto entre iguales. Satanás no es igual a Dios. Dios es Dios poderoso, todopoderoso, por encima de todas las cosas. Dios está, Dios es, y Satanás es su servidor. Así que no es una lucha, una guerra entre iguales. Segunda cosa, este conflicto ya está definido, ya está determinado, ya se sabe quién va a ganar. Por otro lado, y en tercer lugar, este conflicto nos pone en una tensión de a quién vamos a adorar, a quién vas a adorar. Y adorar no se limita a asistir a una iglesia para cantar y esperar tener buena música. Adorar no se limita tampoco solamente a acudir a un lugar y orar a Dios en silencio y que nadie te moleste. Adorar a Dios no solo escuchar su palabra, ir, sentarte y escuchar y aprender de la palabra de Dios. Adorar no es solamente y no se limita a esto. Tampoco es solamente hacerlo en casa ahora, que tú tomes un tiempo para leer la Biblia y orar en tu casa. Digo, estas cosas están bien, son cosas buenas, son disciplinas buenas y los verdaderos creyentes lo hacen centrados en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo, lo hacen. Sin embargo, tal vez, y me voy a atrever a decir esto, tal vez sea el mínimo de lo que implica adorar a Dios, el mínimo. Adorar implica mucho más, implica someter todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que haces, someterlo todo al señorío de Cristo. ¿Qué significa esto? Quisiera que tú lo pienses en por lo menos tres áreas de tu vida: tiempo, finanzas, relaciones interpersonales. Hazte preguntas como: ¿cómo tus 24 horas reflejan que adoras a Dios? O ¿cómo tus ingresos, cómo todos tus ingresos y cómo todos tus egresos reflejan que eres leal a Dios, que tu corazón está con Dios y no en el dinero? O por otro lado, ¿de qué manera la relación con tus familiares, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo, de qué manera esa relación que tienes con ellos dan evidencia que Cristo es tu Rey? Eso es adorar a Dios, cuando empiezas a responderte al menos estas preguntas en estas áreas. Y miren, este conflicto de Satanás, en este conflicto Satanás se ha esforzado para que al menos en estas tres áreas los planes de Dios y su propósito en ti se vea frustrado. Sin embargo, él no tendrá éxito. Es más, como no puede vencer a la iglesia, a Dios nunca lo vencerá, pero él piensa que podrá vencer a su iglesia, al pueblo de Dios. Y como no puede vencer al pueblo de Dios solo, entonces él crea aliados. Quiere ser como Dios,
quiere ser como creador y él crea a sus aliados. Su estrategia es imitar al verdadero Dios. Él es un falsificador, mentiroso. Por ejemplo, Juan menciona que Cristo es el león de la tribu de Judá. Y cuando habla de la bestia, dice que la bestia imita a Cristo porque tiene cara de león. Así lo dice el capítulo 13. Satanás crea un falso Cristo, la bestia que aparece en el capítulo 13 también y en el verso 12. También hay una imitación del Espíritu Santo que el mismo dragón, Satanás, la serpiente antigua, crea, y es el falso profeta. Hay una falsa iglesia, una imitación de la verdadera iglesia y gran pueblo de Dios, y ese es la Gran Babilonia. Satanás hace promesas de bienestar, de paz, al igual que Dios. ¿Y qué crees? Él quizá cumpla esas promesas. Quiere como embrujar a las personas, a los habitantes de la tierra, para que crean sus promesas. Pero esas promesas a veces tienen un cumplimiento, y su cumplimiento es muy temporal. Porque su final, el final de Satanás y sus aliados y de todos aquellos que rechazan al Cordero de Dios y que creen las mentiras y las falsas promesas de Satanás, ellos serán apartados para siempre de la gloria de Dios. Serán enviados al infierno. El infierno es real. Fue creado por Dios para Satanás y sus ángeles y todos los seguidores de Satanás. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Eso es apartarse de la gloria de Dios para siempre. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Es que en todo esto Juan, el escritor de Apocalipsis, es muy obvio a quién debes servir. Juan responde implícitamente a quién debes adorar, y él es tan obvio a quién debes amar, a quién debes seguir. Porque mira, por un lado te presenta a Dios, majestuoso, poderoso, glorioso, triunfante. Te presenta al Cordero como el que tiene el poder de controlar toda la historia y de tenerlo en sus manos. Te presenta al Cordero resucitado con poder, venciendo a la muerte. Te presenta una ciudad espléndida, una ciudad celestial hermosa. Y en contraste, por otro lado, te presenta a Satanás limitado de poder, usando estrategias tan obvias para ganar a sus seguidores, como el placer, el deslumbramiento por las riquezas, el mal uso o el uso ocioso del tiempo en cosas vanas. Y Satanás es derrotado una y otra vez, y al final será derrotado para siempre y por siempre. ¿Te das cuenta? Juan de manera implícita responde a quién debes servir, a quién debes amar, a quién te conviene seguir y entregar toda tu vida, y no poner en alto los valores del mundo, el placer y las riquezas. Él es muy claro en su escrito a quién vas a creer y amar, por quién va a latir tu corazón de amor, a quién vas a anhelar seguir y estar con él para siempre. ¿De qué lado vas a estar y por quién vas a tomar la decisión? ¿No es obvio? Es lógico, es lo más lógico. Escogerías a Dios, al Cordero, a su Espíritu Santo, a la verdadera iglesia del Señor. Sin embargo, tristemente en el libro nos damos cuenta que muchos son engañados por las artimañas de Satanás. Incluso los escogidos de Dios son seducidos. Y muchos de los rebeldes claramente no se arrepentirán. Así haya sufrimiento, pandemia, muerte, destrucción, así ocurran terremotos, huracanes, así caiga un meteorito, es más, así haya una invasión extraterrestre que venga a acabar con el mundo, los rebeldes no se arrepentirán. Muchos serán cautivados por la falsedad de Satanás y no se arrepentirán por el corazón duro y rebelde que tienen.
Y esto nos debe llevar a pensar, nos lleva a pensar, a ver, esto es algo que ya sucedió, que está sucediendo o que va a suceder. Y mira, si respondemos, es algo que ya sucedió, ¿sabes qué vamos a pensar? Qué bueno que no me va a tocar vivirlo. Si respondemos, eso está sucediendo, entonces empezamos a, ay no, qué miedo, ¿dónde me escondo? Y preocupación, angustia, pánico. Si respondemos, va a suceder, también preocupación, me voy a preparar, compras de pánico de nuevo. Vaya. Pensar en este factor del tiempo, de cuándo sucedió, lo que va a mostrar, si queremos responder eso, lo que va a mostrar es lo que hay en nuestro corazón. Si estamos confiando en el Cordero o no. Y solamente al respecto voy a mencionar esto. Apocalipsis nos habla de cosas del pasado. ¿Por qué? Porque son imágenes tomadas del Antiguo Testamento. Son símbolos del Antiguo Testamento. Apocalipsis también nos habla de lo que esperaríamos que pase en nuestro propio tiempo, en estos momentos. Por ejemplo, si un gobierno se atribuye atributos divinos, valga la redundancia, y exige adoración como a Dios, entonces está sucediendo. Sin embargo, como dije en sermones, reflexiones pasadas, no está muy claro eso y no podemos acusar ahora al gobierno de eso. Además, también respecto al tiempo, al factor tiempo, Apocalipsis también menciona y se refiere a acontecimientos intensos inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Antes, de manera anterior, inmediata a la segunda venida de Cristo, hay acontecimientos intensos que Apocalipsis menciona. La aplicación para nosotros. Y pensando en este panorama de la victoria de Dios, la aplicación para nosotros, pensando en estos conflictos de Satanás, la iglesia, los aliados de Satanás y Dios con su pueblo y el Cordero, pensando en nosotros, cómo somos parte de todo esto, quisiera invitarte a lo siguiente. En vez de pensar en detalles en el libro, de encontrar un código secreto, en vez de pensar en esos detalles, por ejemplo, si el 666 es un chip o cómo el gobierno quiere manipular a todas las personas y de una conspiración para que nadie pueda comprar, vender, porque se quiere instaurar un orden mundial. En vez de estar pensando en estas aplicaciones y estos detalles en el libro, o quién es la bestia, o si ya se va a acabar el mundo, o si vendrá el anticristo, o en fin, en vez de estar clavado en esos detalles, la aplicación es a quién vas a adorar, a quién vas a someter tu vida. Y vaya, si lo único que hemos hecho en esta pandemia, en este confinamiento, es ver maratones de series hasta que el cuerpo aguante, hasta que los ojos ya no puedan más, y es lo único que hemos pensado y hemos visto, y nuestro tiempo se ha ido en cosas como esta, o tal vez nuestro espíritu se haya ido en llevar sobre nuestros hombros preocupación tras preocupación y angustia y miedo por el encierro y pensar en cuándo se va a acabar esto. Si solamente en eso estamos enfocados, o tal vez en acumular riquezas, a pesar de que hay mucha necesidad en estos momentos, y lo único que hemos hecho es acumular, por miedo al futuro y demás. Y no estoy diciendo que no debas ahorrar, pero si solo eso has estado haciendo, sin pensar en tu contexto local, en las personas que están cerca de ti, buenas noticias, Apocalipsis es para ti. Apocalipsis es el evangelio de Dios para ti. Son las buenas noticias del reino de Dios para ti. De que hay esperanza en medio de cualquier crisis. Hay esperanza porque el Rey es vencedor, el Rey Jesucristo. Necesitas voltear
tus ojos al Cordero que venció en la cruz, que fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Necesitamos descansar en Él, vivir por Él y para Él. Y que este mundo y sus placeres, que las falsas promesas de Satanás y sus aliados van a pasar, y un día el reino de Dios brillará en todo su esplendor, brillará para todos los fieles seguidores. Un día eso va a ocurrir cuando Cristo regrese por segunda vez. Escuché esta semana un testimonio de una persona que se recuperó del COVID-19, que tuvo síntomas muy fuertes y estuvo al borde de la muerte. Una de las cosas que él dijo, él es un creyente, y una de las cosas que él dijo es que en ese momento de estar al borde de la muerte, él dijo: entonces llegó el momento de ponerme a cuentas con Dios. Yo creo que eso es bueno. Sin embargo, tú y yo y nadie no necesitamos estar al borde de la muerte, sentir que ya el agua nos llegó hasta el cuello y que vamos a morir. No necesitamos llegar a ese momento para ponernos a cuentas con Dios y definir a quién vamos a adorar. Espero, y mi oración y mi deseo es que el Espíritu de Dios mueva tu corazón. A ese corazón duro lo mueva. A ese corazón que está a medias lo mueva. A ese corazón que no se define lo mueva el Espíritu de Dios para adorar al único Dios vivo y verdadero. El momento, el tiempo de estar a cuentas con Dios es ahora mismo, el día de hoy. Oremos. Señor, lleva nuestro corazón, nuestra vida completa, allá definir nuestra adoración. Porque es claro que en este libro de Apocalipsis es la respuesta, es la pregunta que está latente hacia nosotros. ¿A quién vamos a adorar? En medio de nuestro trabajo, del día a día, en medio de esta crisis que estamos enfrentando, que no es solamente de salud, sino es económica, es política y que es confuso para muchos, Señor. En medio de todo esto, muéstrale a tus hijos, a tu pueblo, a cada uno de los que nos escuchan, Señor, cómo tu Espíritu está trabajando para reflejar realmente que te adoramos a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo
cerca al que busca de ti. Bien terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. Una de las oraciones que encontramos precisamente en el libro de Apocalipsis es esta, en el último capítulo del libro, el versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Y la oración es sí, es decir, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y esta es la bendición para todo el pueblo de Dios de todos los tiempos y para nosotros el día de hoy. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. El Señor les bendiga. Que pasen muy buenas tardes. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad.